Bienvenidos mis queridos hermanos, hoy les voy a hablar del ojo del terror, que no es como muchos piensan un ano con hemorroides. Sí, ok, eso es un ojo del terror, pero este es otro ojo del terror. Y de hecho, hay gente que piensa que el ojo del terror es un portal al Immaterium y en realidad están equivocados. No tiene nada que ver con un portal al Immaterium y de hecho tiene 20.000 años luz de tamaño, con múltiples sistemas en el medio. Así que vamos a hablar de este tema. Pero primero, soy Crazy Jule transmitiendo desde el búnker y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, luego de que en el video anterior habláramos del delicioso con armas de energía o espada sierra, dije vamos a traerles a la gente un nuevo agujero del cual hablar. Y este agujero es el ojo del terror. Y es un error común de hecho pensar que el ojo del terror es solo una tormenta deforme o una tormenta del Immaterium que está flotando en la galaxia. En realidad no se trata de un simple huracán temporal del Immaterium, sino que es una herida permanente en el tejido de la realidad. Suena bastante épico eso, ¿no? A diferencia de las tormentas warp pasajeras, el ojo del terror es una especie de cicatriz estable que se mantiene en el universo material, mezcla el universo material y lo empíreo, es decir, el espacio deforme. Esto significa que esta región del espacio es básicamente un lugar donde coexisten al mismo tiempo la realidad y el Immaterium, entrelazándose de formas imposibles para las leyes físicas convencionales. Y de hecho, una nave puede entrar al Immaterium sin utilizar un motor warp, simplemente utilizando motores normales y cruzando el borde del ojo del terror, porque el velo entre la realidad está rasgada permanentemente. En resumen, no es una tormenta errante más, sino una grieta cósmica abierta desde hace 11.000 años y una zona híbrida entre lo material y lo inmaterial. Ahora, ¿cuál es la diferencia exactamente entre una tormenta y la cicatriz esta que hay en la realidad? Bueno, una tormenta warp típica es un fenómeno temporal del Immaterium, impredecible, movible y eventualmente disipable. Pero el ojo del terror es una grieta permanente, es un portal gigante rasgando el espacio-tiempo que no se ha cerrado y no se puede cerrar. Ahora, ¿cómo es que se formó? Es muy importante, ¿cómo se formó el ojo del terror? Y esto es culpa de los Aeldari, porque son unos degenerados que tuvieron sexo y combates sangrientos hasta que se generó Slaanesh. Y esto es literalmente, no estoy haciendo una broma, en este momento Slaanesh tuvo que ver. El origen del ojo del terror se remonta al evento catastrófico sin precedentes, la caída de los Aeldari y el nacimiento de Slaanesh, el cuarto dios del caos. La antigua civilización Aeldari se hundió en la decadencia y sus excesos psicoemocionales alcanzaron un clímax apocalíptico. Cuando esa ola de emociones se generó, básicamente dio vida a Slaanesh, el príncipe del placer, en el Immaterium. La explosión psíquica que causó el nacimiento de un nuevo dios no pudo ser contenida solamente en la deformidad y la onda de choque psíquica atravesó el plano del Immaterium y se derramó en la realidad física desgarrándola. Así nació el ojo del terror, como la herida abierta por el parto de Slaanesh. Y esto fue básicamente lo que destruyó el mundo natal de los Aeldari y mató a prácticamente todos los Aeldari, se los devoró, se comió los dioses Aeldari y toda la pelota. Así que los Aeldari, encima para colmo, saben que cuando esto pasó, los Aeldari estaban teniendo sexo por todos lados, en múltiples pisos, múltiples niveles, había coliseos, peleas, violencia, elfos espaciales consumiendo polvos raros en las calles y hongos, y vieron que se formó una nube negra gigantesca por encima de ellos y dijeron, seguramente no pasa nada, debe estar por llover. No, era la formación de Slaanesh. Y cuando Slaanesh se terminó de formar, gracias a todas esas emociones, bueno, básicamente el dios de los excesos del caos nació, destruyendo absolutamente todo y destruyendo prácticamente la barrera entre la realidad y el Immaterium, y por eso es que se creó esta grieta que, vuelvo a repetir, tiene 20.000 años luz, es enorme, tiene sistemas y planetas enteros adentro. No es solamente algo que es un portal que es pequeñito y la gente entra y sale. No, es un lugar enorme de solapamiento. Y esto es extremadamente relevante de entender y es la concepción que tienen equivocadamente muchas personas. La magnitud del colapso fue básicamente enorme y se sintió en todo el universo. E incluso se usaron pilares de piedra negra para mantener a esta brecha cerrada. Y de hecho tuvieron problemas con eso cuando se destruyó Cadia. Por eso apareció la
cicatrix maledictum, pero lo vamos a ver más adelante en este video. La cuestión es que no es una grieta que pudiera cerrarse con el tiempo, porque fue un cambio permanente en la estructura del universo. Pero tal vez una de las preguntas más pertinentes sea: ¿qué es verdaderamente el ojo del terror a términos de naturaleza? ¿Cuál es la física? ¿Qué es exactamente el ojo del terror físicamente hablando? Bueno, no es solamente warp, ni tampoco es el mundo material. Es ambos a la vez, como dije antes. En términos científicos, y estoy haciendo comillas aunque ustedes no las vean, se describe como una especie de nexo de energía psíquica de espacio-tiempo físico. En otras palabras, la región del ojo del terror constituye su propia realidad superpuesta, existiendo simultáneamente en el universo material y en la diformidad. Dentro de sus límites, las leyes físicas ordinarias dejan de funcionar plenamente. El espacio y el tiempo allí no se comportan de forma normal ni lineal, de hecho, porque están mezclados con la naturaleza cambiante del Immaterium. Por eso hay tantos relatos de exploradores malditos que hablan que segundos se convierten en años, años que pasan en un suspiro, la causalidad se vuelve difusa, hay regiones donde el pasado, el presente y el futuro se entremezclan y hay sucesos que pueden repetirse en bucle o bifurcarse sin ninguna explicación racional. Asimismo, la distancia dentro del ojo del terror es engañosa. Un viajero podría caminar en círculos infinitos o en un tramo recto y llegar a dos lugares completamente diferentes. Básicamente, no se entiende una miércoles qué es lo que pasa adentro del ojo del terror. Ahora, paradójicamente, ouch, le acabo de dar un cabezazo al micrófono para acercarme y entusiasmarme mucho. Tengo que entusiasmarme menos y no cabecear el micrófono. Como decía, ahora, paradójicamente, el ojo del terror es más estable que el Immaterium puro. ¿Por qué? Porque aún conserva un ancla en la realidad. Es decir, hay planetas, hay masas, hay ecosistemas distorsionados pero presentes, y a diferencia del Immaterium puro, donde no existe la materia fija ni el tiempo, en el ojo por lo menos hay islas de materia que dan cierta consistencia al entorno. Así que, a pesar de que es prácticamente el Immaterium, no es el Immaterium, no es caos absoluto, simplemente las reglas se distorsionan y mucho. Y esto es interesante, sobre todo las aberraciones que ocurren por las constantes universales que dejaron de funcionar. Por ejemplo, el warp es moldeable por la emoción y por las ideas. Eso permea todo, por lo tanto, la realidad se torna maleable. ¿Qué quiere decir esto? Si en un planeta del ojo del terror todos los habitantes creen fervientemente que el sol es un dios sangriento, esa creencia puede literalmente teñir el cielo de rojo y hacer llover sangre. De hecho, muchos mundos internos del ojo del terror se deforman según el dios del caos que es más dominante sobre ellos. Las leyes físicas son sustituidas por leyes demoníacas y un mundo de Khorne, por ejemplo, estaría regido por la violencia y la gravedad misma puede inclinarse hacia el campo de batalla, mientras que uno bajo Tzeentch vería constantes cambios en sus patrones naturales. Día, noche impredecible, terreno cambiante, cada amanecer vuelve a ser un día completamente distinto, las reglas existen pero son arbitrarias y cambiantes y seguirían la cadencia de la disformidad. Y estos son solo ejemplos de las cosas locas que pueden llegar a pasar dentro del ojo del terror. Pero hablemos un poco de la geografía demoníaca dentro de este ano del horror. El ojo del terror tiene una especie de geografía, pero no es una geografía en el sentido tradicional. Hablamos de una geografía demoníaca, una distribución de reinos y dominios que están regidos por diferentes poderes del caos. Y como dije, cada dios, básicamente Khorne, Tzeentch, Nurgle y Slaanesh, extiende su influencia en determinadas porciones del ojo del terror, creando sectores temáticos donde, acorde a su naturaleza, básicamente pasan cosas diferentes. Es como un parque temático y cada parte del ojo del terror es como un parque temático de Khorne o de Slaanesh y todos tienen cosas diferentes. ¿Querés entretenimiento sexual? Te vas al sector de Slaanesh. ¿Querés entretenimiento de guerra? Te vas al sector de Khorne, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido tiene un mapa, o más bien es mapeable a términos de decidir hacia dónde ir. También están los mundos demoníacos, que son un concepto interesante, incluso que podría ser hasta para otro video, pero se los voy a contar un poco acá. En el interior del ojo del terror, muchos planetas han sido completamente transformados en mundos demoníacos. Y un mundo demoníaco está atrapado tan fuertemente por la disformidad y corrompido tan fuertemente por el caos que la realidad está supeditada a los caprichos del gobernante demoníaco. Cada uno construye una especie de subrealidad bizarra
única según quien lo domina. La mayoría de estos mundos los rige algún príncipe demonio. Muchos de ellos son antiguos marines espaciales herejes o incluso primarcas caídos. Esto es básicamente un mundo que es una dimensión particular. En ese mundo pasan cosas que el líder de ese mundo quieran que pase. Gracias a sus dones, los príncipes demonios pueden reconfigurar el mundo a voluntad, moldeando continentes y criaturas como si fueran un dios menor. Por eso no hay dos mundos iguales en el Ojo del Terror. Todos son de hecho igualmente terroríficos, pero con características muy diferentes. Otro tema interesante son los mundos mutantes, que son reflejo y bucles temporales. No todos los rincones del Ojo del Terror están dominados por un solo dios o un solo señor. Muchas áreas de hecho son campos de batalla eternos donde diversas facciones demoníacas se disputan el control. Y estos mundos en guerra perpetua a veces cambian de paisaje con cada victoria de cada bando. Si Tzeentch predomina un día, el cielo se torna caleidoscopio de locura, por ejemplo. Y si Khorne toma la ventaja, quizás montañas de calaveras surgen en la tierra sedienta de sangre. Hay planetas enteros convertidos en arenas de gladiadores donde ejércitos de demonios y guerreros del caos luchan por siglos sin fin, mientras los dioses observan como si fuesen espectadores insaciables. Pero lo relevante es que estos mundos mutan, y no solo los mundos, hay regiones enteras que mutan según quién va ganando la guerra o quién va ganando un combate. Ahora, la dimensión del ojo, esta es la parte relevante, y cuando digo dimensión no me refiero a un mundo paralelo, me refiero al tamaño. ¿Cuál es el tamaño del Ojo del Terror? ¿Qué tan grande es realmente? Sinceramente es difícil de saber. Creo que lo han cambiado a lo largo del tiempo y las cosas que dicen no tienen mucho sentido porque hasta se llega a mencionar que es la quinta parte de la galaxia, lo cual es demasiado, así que creo que esta información no es acertada. Pero el Ojo del Terror es enorme a escala galáctica, se extiende unos 20.000 años luz de diámetro. Quiere decir que yendo a la velocidad de la luz en una dirección tardarías 20.000 años en llegar al otro lado del Ojo del Terror, por lo cual, bueno, es muy grande, pero el tema es que esto es aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Vía Láctea, y eso no tiene mucho sentido porque el Ojo del Terror es más pequeño que esto en prácticamente todo lo que se menciona. Por eso no tomen esto como si fuera verdadero, porque creo que en realidad no están seguros ni los mismos creadores de cuál es el tamaño del Ojo del Terror, y creo que hay información bastante contradictoria. Por eso que es una medida externa, porque dentro del ojo, irónicamente, las distancias son relativas. La dimensión real del ojo es difícil de definir ya que su interior no corresponde uno a uno con las coordenadas normales, y como insisten mucho en esto, es muy difícil saber la verdad. Podría llegar a considerarse que es una dimensión de bolsillo en algún sentido, es decir que es enorme pero en verdad ocupa menos espacio. El tema es extremadamente confuso, pero lo que sí es relevante es que es mucho más grande de lo que uno piensa. Hay gente que piensa que hay sistemas solares y de repente hay un pequeño portal por el cual entran y salen naves del caos, pero no. El Ojo del Terror es una superposición de dos planos y dentro de esa superposición hay sistemas solares completos. Puede haber imperios completos y esa es la parte relevante a términos del tamaño. Es realmente muy grande. Y de hecho ahora es más grande aún, porque hay una expansión del Ojo del Terror durante la era Indomitus, es decir, milenio 42, tras la creación de la Cicatrix Maledictum, la Gran Grieta. El Ojo del Terror entró en una especie de nueva fase, la Gran Grieta, que se extiende desde el Ojo del Terror hasta las antípodas de la galaxia, divide al Imperium en dos, en el Imperium Sanctus y el Imperium Nihilus. Y en cierto sentido, el ojo es como que se derramó por todo el firmamento, multiplicando su impacto. Esto no quiere decir que la Gran Grieta sea idéntica al Ojo del Terror por dentro, pero gran parte de la Cicatrix Maledictum es una especie de tumulto disforme menos estructurado que el ojo original y no necesariamente contiene tantos mundos demoníacos estables, pero definitivamente el borde del ojo se expandió y sus energías se intensificaron al confluir en esta grieta mayor. Es difícil de entender cómo funciona exactamente el Ojo del Terror, porque imagínenlo como si fuese la superficie de un planeta y el Ojo del Terror fuese un volcán, algo así, como un volcán, y ese volcán sale lava y fuego, digamos, y es extremadamente peligroso, y de pronto se abre una grieta en el costado de ese volcán y empieza a salir lava por el costado de ese volcán y se forma un río de lava que atraviesa todo un continente. Bueno, imagínense eso, pero en términos de la galaxia.
Por eso está el Ojo del Terror, que sería el volcán principal, y la Cicatrix Maledictum, que es como una grieta que se abrió en un costado del Ojo del Terror y dividió la galaxia a la mitad. Creo que es una buena forma de verlo. En este tema es muy confuso porque intriga a muchos, de hecho, pero existe algo especial dentro del corazón del Ojo del Terror. Hay muchos debates sobre esto. Algunos imaginan que el centro del Ojo del Terror es un gigantesco portal estable al reino del caos, y otros suponen que es un ojo literal, de hecho, un agujero similar a una especie de pupila o un punto de calma también, que es como la calma de la tormenta. Es decir, hay muchas teorías sobre qué hay exactamente en el centro del Ojo del Terror, pero la realidad canon es que el centro del ojo no es un lugar estable ni tranquilo. Es decir, en las tormentas Warp tenemos un lugar que es el Ojo de la Tormenta y es más tranquilo. Pero en el caso del Ojo del Terror, el ojo, el centro, no es más tranquilo. Más bien lo contrario, es la zona de mayor turbulencia, donde la realidad física prácticamente se desvanece. Lo que quiero aclarar es que en el centro del Ojo del Terror no hay un portal estable, no lo hay, sino que es un torbellino de caos puro. La membrana entre lo real y lo disforme es mucho más delgada allí que en ningún otro sitio, prácticamente es inexistente, donde se funden por completo los dos mundos. Es el punto donde el universo real y el universo del Immaterium se mezclan al punto de que ninguno existe. Es absorbido, digamos, por este universo de almas o este mundo espiritual, porque de hecho, irónicamente, originalmente, el Immaterium era una especie de mundo espiritual. No hay ninguna expedición conocida que haya regresado de ese profundo núcleo del Ojo del Terror para contar nada tangible. Así que, a diferencia de lo que podría pensarse, no hay un gran secreto físico esperando a ser descubierto en el centro, sino que el secreto es que allí reina el caos absoluto, en el sentido de lo que realmente es el caos, la confusión, y básicamente es el centro de la tormenta más despiadado y destructivo en estado puro. No tiene forma y no tiene restricción alguna. Ahora, una de las partes más interesantes, que es el Ojo del Terror como hogar, porque esto es algo que básicamente es una idea errónea. La gente cree que el Ojo del Terror mataría a cualquier humano de forma instantánea, y si bien es cierto que es muy mortal, bueno, muy mortal, sí. Muy mortal para un mortal sin protección, se ha convertido en el hogar permanente de los Space Marine del Caos y de innumerables otros renegados. Pero, ¿por qué un Marine del Caos puede vivir ahí sin morir? La respuesta radica en su propia naturaleza corrompida y las bendiciones del Caos. Los Marines traidores que huyeron al Ojo del Terror tras la herejía de Horus encontraron en esta zona un refugio seguro de la justicia imperial, pero a un alto precio, porque el ambiente del Ojo del Terror los afecta física y mentalmente, retuerce sus cuerpos y retuerce sus almas. Sin embargo, lejos de destruirlos, estas mutaciones suelen fortalecer a los retorcidos Space Marine del Caos, porque ellos abrazan el caos en vez de resistirse. En el Ojo del Terror solo sobreviven quienes se adaptan, y los Astartes herejes, con sus cuerpos genéticamente aumentados y su fanatismo, resultaron altamente adaptables. Desde hace más de 10.000 años, las legiones traidoras y cientos de bandas de marines del caos han habitado en el Ojo del Terror. Esto les permitió regenerar sus fuerzas y lanzar ataques sorpresa contra mundos imperiales una y otra vez. El Ojo del Terror actúa como su exilio, es en sí un santuario y base de operaciones simultáneamente. Y acá me tengo que parar porque esto es muy importante y mucha gente no lo comprende. La mayoría de los Space Marine, o los Space Marine, de hecho, del Caos, habitan en el área del Ojo del Terror. Por eso no es el Immaterium. No podrían vivir en el Immaterium. Viven en justamente la superposición de los dos planos, y el Ojo del Terror es el área en la cual viven en esos planetas, arman sus fuerzas en esos planetas y sobreviven a un lugar donde un Astartes convencional no podría, porque no tiene, por así decirlo, la marca del caos. Y hay mucha gente que piensa que, bueno, cuando las incursiones salen del Ojo del Terror o los marines del caos vienen del Ojo del Terror, piensan que en verdad están en el Immaterium y pasan a través del portal del Ojo del Terror y van a invadir. No, en realidad habitan en el área del Ojo del Terror y salen del área del Ojo del Terror e invaden otros mundos. Y también lo otro relevante es que es cierto, a veces se habla de que Dante, que es el comandante del Imperium Nihilus y actual maestro de capítulo de los Ángeles Sangrientos,
es en sí el Astartes con más tiempo en servicio, más de 1000 años en servicio. Y uno dice, bueno, pero evidentemente estos individuos están hace 10.000 años en el Ojo del Terror. Pero recordemos de que el tiempo ahí pasa de forma totalmente diferente. Es decir, que tal vez en verdad solamente estuvieron 100 años para ellos escondidos en el Ojo del Terror y simplemente salen y combaten. Y bueno, de hecho, como el tiempo funciona tan extrañamente en ese lugar, es muy difícil hacer cálculos. Pero lo importante es que allí establecieron imperios enteros del caos, con feudos, fortalezas y hasta ciudades demoníacas donde residen cuando no están en guerra. Por ejemplo, la Legión Negra de Abaddon, descendiente de los hijos de Horus, se unificó de hecho muchas bandas bajo un estandarte dentro del Ojo del Terror, convirtiéndose en la fuerza de choque más grande del caos unificado. Y esto es muy relevante porque la gente piensa que justamente es un portal, pero no es un portal, es una región. Y no solo es una región inmensa y una región a la cual el Imperium no puede entrar, solo los puede perseguir hasta el Ojo del Terror. Y una pregunta interesante que daría para hablar como 2 horas, pero no voy a hablar así que lo voy a tocar muy por encima, es cómo obtienen recursos. Es decir, es una pregunta práctica importante. Fuera del Ojo, los capítulos leales dependen de imperios industriales para municiones, naves, comida, reemplazos, pero dentro del Ojo del Terror no existe una infraestructura industrial organizada equivalente para marines espaciales del caos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Saqueos y esclavitud. Principalmente, fuente de recursos es saquear al Imperium justamente, y los marines del caos realizan incursiones constantes fuera del Ojo del Terror para robar armas, componentes tecnológicos, abastecimiento y capturar esclavos humanos e incluso esclavos de otras razas también. Lo que hacen es hacer forjas del Mechanicum Oscuro, es decir, dentro del Ojo del Terror también se refugiaron facciones del Adeptus Mechanicus que traicionaron al Imperium, que es justamente el Mechanicum Oscuro, y estos tecnosacerdotes herejes controlan varios mundos forja demoníacos y de ahí salen recursos. Guerra constante por recursos dentro del Ojo. De hecho, hay bandas del caos que están en perpetua guerra entre sí, no solo por gloria, sino por suministros básicos. Si un señor del caos logra hacerse con un mundo que aún tenga algún tipo de industria o valor, es decir, fábricas semifuncionales o forjas del Mechanicum Oscuro, etc., debe defenderlo constantemente de otras bandas que quieran arrebatárselo. Otras son adaptaciones y alternativas del Warp, que esto tendría más sentido, digamos, a términos de que no tengan que salir constantemente a buscar recursos. La falta de agricultura tradicional, porque no se puede, ha obligado al uso de aberraciones. Dentro de los del terror no hay grandes zonas de cultivo, pero los habitantes recurren a plantas mutadas, hongos y algas warp. Sí, consumen hongos. Así que por eso están todo el tiempo mirando para el cielo y diciendo, uy, qué lindo que es el universo, vamos a disfrutar con Slanesh y toda la pelota. Bueno, la cuestión, sí, consumen orcos. Miren ahora lo que estoy diciendo, orco. Bueno, podrían llegar a consumir un orco, hacen canibalismo, porque orcos no, pero en sí consumen hongos y algas warp como alimento y prácticas caníbales justamente cuando es necesario. Muchas comunidades comen los cadáveres de los caídos y sí, los básicamente humanos del Ojo del Terror no tienen reparos y su moralidad se torció hace mucho tiempo. Después, tecnología demoníaca, que es otro punto a destacar, porque la tecnología imperial convencional funciona mal dentro del Ojo del Terror bajo la influencia del Warp. Entonces, servos, máquinas de precisión, incluso sistemas de comunicación tienen tendencias a fallar o volverse locos o poseídos en el caso de ser servidores, por ejemplo. Para superar esto, los marines del caos emplean tecnología demoníaca, que son máquinas fusionadas con entes disformes, como los Demon Engines, que seguramente los escucharon nombrar varias veces. Esas armas demoníacas sí operan de forma confiable dentro del Ojo del Terror, y eso explica por qué los Astartes traidores cargan con armamento tan profanado. Literalmente es lo que mejor funciona en el entorno saturado de disformidad. Prefieren un tanque poseído por un demonio, que seguirá avanzando aunque la lógica diga lo contrario, a un tanque puramente mecánico que podría averiarse bajo la lluvia de la magia del Immaterium. En resumen, la vida de los marines del caos en el Ojo del Terror es dura pero viable gracias a que han desarrollado una economía de depredación y brujería. Obtienen recursos saqueando al Imperium periódicamente, utilizan esclavos hasta que mueren y luego consiguen más. Comercian y luchan con el Mechanicus Oscuro y consiguen suministros avanzados y se adaptan consumiendo
el caos, o lo que el caos, mejor dicho, les provee por vil que sea. La imagen idílica de refugio seguro es relativa, es decir, el Ojo del Terror es un hogar, sí, pero un hogar donde solamente el más fuerte y despiadado prospera, y los marines del caos, retorcidos por el Warp, han prosperado en su infierno particular. Y para serles sincero, tengo 5 veces más información sobre el Ojo del Terror que esto, pero decidí acotarlo este video, hacerlo más corto, porque puedo hablar desde la influencia del Ojo del Terror dentro del Imperium, cómo lo ven, cuál es la forma en que el Imperium ve al Ojo del Terror y qué es lo que el Imperium se imagina, qué es lo que los orcos imaginan, los Eldari. Hay un montón de temas alrededor del Ojo del Terror, mundos específicos, de hecho, que tienen nombres propios y cómo funcionan esos mundos, pero sería un video extremadamente largo, así que posiblemente lo toque en videos posteriores si veo que el tema interesa y quieren saber más. Créame que hay mucha información alrededor del Ojo del Terror, porque es un lugar que, a pesar de que es bastante extraño y es un lugar que está poco definido a términos generales, sí tiene pequeñas islas que están muy bien definidas como mundos o sucesos que pasan dentro del Ojo del Terror y visiones dentro del Ojo del Terror, pero eso lo dejaremos para otro video. Y espero que les haya sido informativo esto del caos. Créanme que investigarlo fue un poco complejo. De hecho, investigué de más y me di cuenta que tenía demasiada información que no era tan interesante. Es información más política y de visiones y de misticismo y de religiones que decidí no meter en el video, pero había bastante más. De hecho, lo que quería decirles particularmente en este video es que si aprecian toda la información que recopilo y el entusiasmo con el que intento narrar las historias, que espero que se me note, consideren seguirme en Patreon, que se los voy a dejar en la descripción. Gracias a la gente de Patreon es que puedo mantener todo el contenido gratuito, 100%. No cobro para absolutamente nada, no tengo ninguna cosa especial donde le puedas pagar a Jules para conseguir algo. Todo lo que tengo lo doy completamente gratis y es gracias a la gente de Patreon que me ayuda, que puedo mantener el canal. Generalmente los nombro acá, son históricos, la gente que me ha ayudado. Estos son todas las personas que me han ayudado alguna vez en Patreon, pero no todos están activos actualmente. A veces van, a veces vienen, así que cualquiera que me pueda ayudar realmente me cambia muchísimo, dado que esto es de las pocas cosas que puedo hacer dentro de lo que es trabajo, dados mis inconvenientes mentales. Así que agradezco mucho a cualquiera que siquiera visite la página que está en el link en la descripción. Lo voy a dejar con un video interesante relacionado a este tema, que es justamente la destrucción de Cadia, y ahí es cuando se formó la Cicatrix Maledictum. Pasó de ser el Ojo del Terror a ser el Ojo del Terror más la Cicatrix Maledictum, y ahí se explica bien. Así que les dejo ese video. De momento, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que terminen excelentemente bien el día. Paso a retirarme. Harder Can Gore, y nos veremos la próxima.